Hermanos, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Rafael Oliva y hoy tengo el honor y el gusto de estar nuevamente con ustedes para que juntos llevemos esta clase a cabo que se llama Dios. Es la clase número 1 de su nivel 2. Felicidades porque ya pasaron de nivel y eso nos alegra tanto a todo el equipo del nivel 2 como a ustedes también ese logro de pasar a otro nivel. Bienvenidos. Bueno, vamos a avanzar. Nuestra clase se llama Dios y hay que dejar algo muy en claro. Debemos y tenemos que conocer las características, las cualidades y el amor de Dios para poder comprender todo lo que lleva a cabo la consecuencia del pecado, el mismo pecado en nuestras vidas. Bueno, vamos a orar y comenzamos. Padre amado, revélate a nuestras vidas. Haznos conscientes, Señor. Haznos conscientes del pecado. Haznos conscientes de esa vida que llevábamos, Señor, y del sacrificio que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para poder comprender y entender el corazón de Dios, necesitamos saber que Dios y su naturaleza. ¿Qué es eso de su naturaleza? Bueno, debemos comprender que Dios es espíritu. Dios es espíritu y eso lo vamos a ver en Juan 4:24. Les vamos a hacer llegar todo el esquema para que ustedes lleven su clase a cabo, pero está reforzado con los versículos. También debemos entender otra naturaleza de Dios, es que Dios es una persona. Y una persona es como tú y como yo, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que deseamos, que decidimos. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, a Él le agrada y Él se pone alegre. Y también cuando nosotros pecamos, entristecemos el corazón de Dios. Porque Él siente, Él es igual, es una persona, es la persona de Dios, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, otra naturaleza de Dios es que Dios es uno mismo. Y eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 2:5. Otra característica, otra naturaleza de Dios es que Dios es trino. Tal cual la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia, pero sí viene sustentado, y uno de ellos lo vemos en Génesis 1:26, donde Dios, cuando crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Está hablando de una forma plural, no en singular. Hagamos. Vamos a encontrar eso. Y quiero ponerte un ejemplo. Es como el agua. La fórmula del agua es H2O. Y el agua la podemos encontrar en 3 estados, que es líquido, sólido y gaseoso. Y en ninguna de las 3 presentaciones, en ninguna, cambia su fórmula, sigue siendo la misma. Así es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Avanzamos. Cuando entendemos la naturaleza de Dios, también es importante saber algunos de los varios atributos que tiene Dios. Y te voy a mencionar en este momento 5 atributos de Dios. Dios es omnisciente. Eso significa que todo lo conoce. Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. Dios es omnipresente. Él está presente en todos lados. Dios es eterno. Él no tiene ni principio y no tiene fin, de los siglos al siglo. Y Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Avanzamos. Ahora vamos a ver y comprender el carácter de Dios. Dios, Él es santo. Dice que Él es santo. Dios es santo. Y su santidad lo vamos a ver reforzado en 1 de Pedro 1:16. La justicia de Dios.
su gracia. Esa gracia es ese regalo inmerecido, el sacrificio, el haber dado a su Hijo para que pagara el precio por nosotros. Y su amor. Dios mismo es amor. Cuando entendemos la santidad, que fue la primera que yo les mencioné, comprendemos que Dios aborrece el pecado. Y cuando entendemos que Dios aborrece el pecado, eso nos tiene que hacer conscientes de que a Dios no le agrada que pequemos. Dice, voy a avanzar, debemos comprender que Dios no está furioso ni enojado. Hemos aprendido en la tradición, no sé si vengas de un contexto católico o de alguna otra secta, religión, y nos enseñan que Dios está enojado y hay cantos. Yo recuerdo que había cantos donde mencionaban, ¿no?, el enojo de Dios y que perdonara a su pueblo. Pero no es así. Hemos sido confundidos, hemos sido por no leer las Escrituras y hemos sido engañados creyendo que Dios está enojado con nosotros. Pero no es así. Él está enojado con el pecado, que es lo que causa y la razón que nos separa de Él. Mas no Él no está enojado con nosotros. Y cuando entendemos eso, vamos a comprender que Dios es amor, que Dios nos ama, pero hasta que lo entendemos. Bueno, sigo avanzando. Ahora vamos a ver las características del hombre. Y voy a leer esta parte. Dice, solo cuando entendamos cuál es el problema del hombre y su gravedad, entenderemos correctamente la solución. A menos que entendamos lo perdido que estábamos y que vivíamos, si no, nunca apreciaremos como se debe el sacrificio de Cristo en la cruz. Solamente hasta que nos sea revelado por medio del Espíritu Santo la condición en la que vivíamos y que Jesús murió por nosotros, murió por mí y murió por ti, solamente por amor y para redimirnos. Solamente entendiendo eso, nos vamos a alejar del pecado. De otra manera, somos inconscientes. Por eso oraba, que le pedía a Dios que nos hiciera conscientes del sacrificio de Él en la cruz. Solamente de esa manera podemos alejarnos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra debilidad, alejándonos de aquello que sabemos que somos débiles. Bueno, así como también hay una naturaleza de Dios que mencionamos hace unos minutos, también está la naturaleza del hombre. Y vamos a ponerle un versus, por así decirle, ¿no?, las características y la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre. Y dice, está formado el hombre de una manera, de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. El cuerpo pertenece a la forma material y el alma y el espíritu pertenecen a la forma inmaterial. Somos tripartitas también nosotros. En Génesis 1:31 dice que el hombre fue creado bueno, pero su santidad y su bondad no habían sido probadas. No habían sido probadas. El hombre fue creado bueno. Tenía un paraíso donde vivir, tenía un buen trabajo el hombre, y el hombre disfrutaba de una relación cara a cara con Dios. Hablaba con Dios, le entregaba cuentas a Dios, se paseaba con Dios. Tenía una relación cara a cara con Dios. Pero enseguida vemos en Génesis 2, los versículos 16 y 17. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dios puso un árbol en ese jardín? ¿Para tentarlos? Obviamente no, porque Dios no tienta. Fue para probar lo que había en su corazón. Fue para ver qué había en su corazón. Él sabía que iba a poner el árbol ahí, pero él quería ver la obediencia de Adán, de Eva. Avanzo.
¿Qué sucedió? Bueno, sucedió, sabemos la historia. Terminan comiendo del fruto que Dios les había dicho que no podían comer. Terminan haciéndolo. Entonces, ese no fue el problema. El problema fue que la serpiente, cuando sedujo a Eva para ofrecerle el fruto, le dijo que, pues que Dios tenía por ahí algo escondido, que no quería, porque tal vez cuando probaran ese fruto iban a ser igual como Dios. El problema no fue que Eva y Adán desobedecieran. El problema fue que no creyeron en el carácter de Dios, en su bondad, en su amor. Le creyeron más al pecado, le creyeron más a la serpiente, le creyeron más al diablo. Y normalmente estamos en la vida con dudas y vemos cuando no conocemos de Dios y buscamos en un montón de cosas cuando sabemos que Dios es la única solución. Pero el pecado es así. El pecado es así. El pecado siempre se va a manifestar con tres características particularmente. Se presenta de una manera, entre comillas, bueno, agradable. La segunda es que es de buen aspecto. Y la tercera es que es deseable. De esa manera normalmente se presenta el pecado. No pasa nada. No pasa nada. Oh, es bonito, es de buen aspecto. Cuidado, cuidado. Después de esta desobediencia, después de dudar de Dios, de faltarle, hubo una consecuencia. Y esa consecuencia fue el pecado. Y a consecuencia de ese pecado hubo una paga que nos persigue. Y es, uno, se dañó la relación entre Dios y el hombre. Hubo una muerte espiritual. Dos, se dañaron las relaciones entre las personas. Y a partir de ahí hay una conciencia acusadora. La mujer fue maldecida. El hombre fue maldecido. La tierra también fue maldita. Hay una muerte eterna y esa es una separación total de Dios. ¿A causa? A causa del pecado, mi hermano. Entonces, vemos en estos minutos, vemos en esta clase que hay una razón y una consecuencia. Y el problema de nosotros como hombres, como ser humano, es el pecado. Porque Dios aborrece el pecado, no al hombre. Dios aborrece el pecado. Y en el griego te quiero decir esto, la palabra pecado significa, puede ser no dar en el blanco. Otro significado es salirse del camino. Y una tercera es desviarse de la verdad. Esas son la traducción del griego del significado de pecado. Entonces, vemos que Dios es bueno. Y Dios tenía un plan perfecto, nunca se le salió de las manos. Y así como el pecado entró por un hombre llamado Adán, también la solución y la salvación vino por medio de un hombre, por medio de Jesucristo que se hizo hombre, para dar salvación al mundo. Pero eso lo verás en tu próxima clase. Gracias por este tiempo. Te vamos a hacer llegar la clase por medio de WhatsApp. No tengas pendiente de eso en un PDF para que tú la puedas ver en comparativa con lo que estamos hablando. Que Dios te bendiga y nuevamente bienvenido al nivel 2. Bendiciones.